La idea de los primeros gobiernos postrevolucionarios era desarrollar una cultura nacional integrando a los obreros y campesinos más rezagados para reducir la desigualdad, la pobreza y la marginación, y así construir una nación unificada, fuerte y sólida en la que los trabajadores formaran parte del sector calificado e instruido. Para que el Estado tomara en sus manos la función educativa, se creó la Secretaría de Educación Pública. Al frente de esta, José Vasconcelos. El nuevo secretario de Educación entendió cuáles eran las necesidades de México en ese momento y supo interpretar el sentimiento en medio de las luchas revolucionarias, plasmando un proyecto integrado de la educación que promoviera un nacionalismo que unificara la herencia indígena y la hispana. Para construir este nacionalismo integrador, se inició la recuperación arqueológica, histórica y étnica del pasado. Había que eliminar las fronteras clasistas y raciales. También tenía que crear una identidad nacional. Así, Vasconcelos pretendía lograr la unificación de los mexicanos a partir de la identidad nacional, que se difundiría a través de la educación. Con ese objetivo, el secretario de Educación organizó una intensa campaña de alfabetización, fundó escuelas especiales para la educación de los indios, escuelas rurales en todo el territorio nacional, al igual que escuelas primarias y superior en toda la República. Creó y apoyó a las misiones naturales, además de que de esta vigorosa campaña de alfabetización incluía la obra de los pintores muralistas encargados de interpretar los símbolos del no nacionalismo mexicano y de hacer que estos llegaran hasta el pueblo, plasmando sus pinturas en edificios públicos durante el gobierno de Calles y el periodo del Maximato. Se realizó una intensa campaña para promover el nacionalismo y la educación libre de dogmas y prejuicios. El artículo número 3 de la Nación hablaba de que la educación era laica, obligatoria y gratuita. Había derivado un sistema educativo dividido en dos grupos, la clase media y baja y los niños que pertenecían a las clases acomodadas. La rivalidad entre la Iglesia Católica y los gobiernos del Maximato era tan fuerte que en el Plan Sexenal redactado por el recién creado Partido Nacional Revolucionario, para marcar los lineamientos que debería seguir el gobierno de Lázaro Cárdenas, se estableció la educación socialista para enfrentar la influencia de la Iglesia sobre la población. Cárdenas consideraba que México solo llegaría a ser un país del primer mundo si se formaran los cuadros técnicos nacionales necesarios para dejar a un lado la dependencia tecnológica y tomar el control de la industria. Por tanto, el proyecto de su gobierno era aumentar el presupuesto destinado a la educación, por ejemplo, en un programa de construcción de escuelas rurales federales, la reforma de planes de estudio, la elaboración y publicación de libros de textos a primarias, la creación de instituciones de investigación de la cultura nacional, la integración de la mujer a la vida. Los problemas en los que se enfrentó a la educación socialista fueron muchos. Estas reacciones iban desde el retiro masivo de capitales, la creación del Partido de Acción Nacional y la violencia directa contra los maestros, que en muchos casos seguían siendo agredidos por apoyar los reclamos de las tierras. La política económica industrializada por el gobierno de Ávila Camacho tuvo como resultado un giro muy importante en la orientación de la política educativa. La educación del pueblo quedó regalada, así como también quedaron regaladas las demandas populares que continuaban siendo imperativas aún después del esfuerzo realizado por el gobierno de Cárdenas para desarrollar el país por la vía de la justicia social. En los primeros sexenios posteriores al cardenismo, la educación demostró ser eficaz para promover la movilidad social a ciertos sectores de la población, pero a partir de la década de los años 60, cuando la población empezó a mostrar su descontento por la escasez de oportunidades de empleo, la educación empezó a mostrar sus limitaciones para contribuir al desarrollo social y económico con equidad. A partir de 1940, la explosión demográfica y el ritmo acelerado de la industrialización generaron necesidades educativas que el gobierno no podía satisfacer. Para cumplir con el compromiso de la educación a la población y el Estado recurrió al apoyo de la Iglesia, implementando una política de colaboración educativa que ha perdurado hasta la fecha. La
educación superior fue la columna vertebral de la transformación del país y la base del desarrollo económico nacional durante el periodo de formación y consolidación del Estado mexicano. No solo apoyó el desarrollo de la industria, formando los cuadros de trabajadores que éste necesitaba, sino que también lleva a cabo proyectos de investigación para beneficio de la población. La educación superior en México está formada por dos grandes sectores, el universitario y el desarrollo del sector tecnológico. También desde el siglo XIX se crearon escuelas agrícolas y veterinarias. Las escuelas técnicas surgieron como respuesta a la necesidad urgente de preparar, capacitar y formar a los jóvenes para una pronta actividad productiva. Así se apoyaba el desarrollo del campo a través de la capacidad de los trabajadores agrícolas para aprovechar de los progresos técnicos logrados en la agricultura. La educación superior es un sector estratégico para la futura de las naciones, pues las universidades y tecnológicos se desarrollan las tecnologías de punta de las cuales depende la competitividad de la industria nacional. A partir de los años 40, los gobiernos de Milagro Mexicano tomaron la decisión de la importación de la tecnología necesaria para impulsar una industrialización protegida por el Estado. Es necesario. José Vasconcelos apoyó a los pintores mexicanos para crear un arte nacional que se inspirara en la tradición del arte popular mexicano. Los artistas mexicanos se desprendieron de las influencias europeas al encontrar que tenían mucho que expresar acerca de su propia historia. Así se creó la Escuela Mexicana de Pintura, de los muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Álvaro Siqueiros. Estos artistas presentaban sobre los muros de los edificios públicos para que su pintura llegara a este pueblo.